Buenas tardes, queridos colombianos. Queremos agradecerles por haber acogido ese video sobre los acuerdos de La Habana de la manera que lo han hecho. Síganlo compartiendo, por favor. Síganlo estudiando. Sigan motivando a sus comunidades para que estudien los acuerdos de La Habana y todo el acuerdo LGBT de ideología de género que está ahí. Queremos ahora desenmascarar cómo el lobby gay viene tergiversando, cambiando, haciéndole fraude a la democracia y a la Constitución, cambiando y tergiversando la Constitución a como a ellos les interesa. Miren, acá estamos nosotros mirando la Constitución. En el artículo cuarto dice que es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales. Pero ¿qué hace el lobby gay? Les vamos a mostrar cómo le hace trampa a la democracia, cómo le hace trampa a nuestras familias, a ustedes y a la Constitución. Por eso ellos dicen que su Biblia es la Constitución, que la Constitución es la que los representa, porque lógico, la acomodan a como a ellos les interesa que sea. Les voy a explicar cómo lo hacen. Eh, Después de la marcha del 10 de agosto, la doctora Juanita León, directora del importante sitio La Silla Vacía, dijo lo siguiente: esa marcha demostró la fragilidad de las conquistas judiciales a través del litigio estratégico, donde el movimiento LGBTI ha concentrado una parte significativa de su esfuerzo. Les voy a mostrar cómo hacen ese litigio estratégico y la trampa para que la Constitución diga lo que ellos quieren que diga. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el caso de la sentencia de Urrego. Ustedes saben que a raíz de esa sentencia de Urrego de la Corte Constitucional, la ministra Parodi y todo su lobby gay han querido ir a los colegios a cambiar la forma de educar a nuestros hijos. Entonces resulta que el señor Urrego, el muchacho que desafortunadamente se suicidó, jamás conoció a una organización que es el aparato propagandístico LGBTI de ideología de género de Colombia, que se llama Colombia Diversa. Ellos muy hábilmente, como un grupo de abogados que son, como buitres en la carroña, buscaron ese caso para llevar a alguien a los tribunales y justificar sus causas cambiando la Constitución. Mire lo que dice la página de Colombia Diversa. Esta es la impresión de la página. En la parte de Sergio Urrego dice: con la asesoría legal, es la parte que tengo ahí subrayada, con la asesoría legal de Colombia Diversa, Alba Reyes, mamá de Sergio Urrego, interpuso acción de tutela contra el Colegio Gimnasio Castillo Campestre, la Secretaría de Educación, la Fiscalía General de la Nación, la Comisaría Décima de Familia de Engativá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Ellos hábilmente buscaron un caso. Este caso vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque un muchacho solo, no vivía con la mamá, no vivía con el papá, vivía cuidando a la abuelita, tenía problemas emocionales porque se la pasaba leyendo cosas de suicidios, temas de suicidio, eh, fuera de eso era anarquista y coincidencialmente el muchacho tenía una tendencia gay, ¿sí? Entonces Colombia Diversa coge este caso, va y busca a la señora, le caen a la señora, le hacen la asesoría legal como dicen acá y lo reconocen e interponen una tutela dirigida hábilmente a la Corte Constitucional, o mejor dicho, va a llegar finalmente a la Corte Constitucional para buscar hacer una modificación a nuestro ordenamiento. Así ellos van modificando la Constitución. Pero les voy a explicar por qué se van a la Corte Constitucional y no se van a hacer algo como lo hacen todos los ciudadanos a través de quien los representa, que es el Congreso. Ustedes eligen a los senadores, representantes a la Cámara para que tramiten proyectos, para que hagan acuerdos de ley y eventualmente para que cambien, si hay que cambiar algo de la Constitución. Resulta que en el Congreso ellos tienen que tener en cuenta que hay 102 senadores, 166 representantes. Si son reformas ordinarias, son 4 debates. Si son reformas constitucionales, como es lo que a ellos les interesa,
son 8 debates, y las leyes tienen un control por parte de la Corte Constitucional después de pasar ese trámite en el Congreso. Resulta que si ellos se van a la Corte Constitucional, en vez de pensar en 102 senadores y 166 representantes, tienen que pensar solamente en 9 magistrados, solamente 9. Y ahí hacen 1 o 2 debates que, para que se cambie cualquier cosa. Entonces, si sustituyen la Constitución, la Corte Constitucional no tiene ningún control, a diferencia del Congreso que sí lo tiene, y por eso dirigen todo hacia la Corte Constitucional. Pero profundicemos en cómo lo hicieron en el caso de Urrego. Vea, aquí está la sentencia que salió del tema de Urrego, fue la sentencia T478 de 2015. En esa sentencia, mire cómo son las cosas. Ellos le hacen la tutela a la señora Reyes, la mamá de Urrego. La sentencia, en el proceso, digamos, deliberatorio de decisiones de los 9 magistrados de la Corte, llaman a unas organizaciones a pedirles el concepto sobre el supuesto derecho vulnerado. Vea, curiosamente, aquí aparece que dentro de las organizaciones a las que llaman a preguntarles cómo les parece ese tema del derecho vulnerado, llaman a Colombia Diversa, llaman a la UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ya lo había dicho, y otras organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esas organizaciones, que son aliadas todas, ustedes saben que desafortunadamente la ONU tiene una política de propagar por el mundo el tema LGBTI, la ideología de género, que en eso deberían respetar la libre determinación de los pueblos, del pueblo colombiano, que como lo demostró el 10 de agosto, no está interesado en esa ideología, y paradójicamente los llaman a ellos, llaman a Colombia Diversa, que ya había hecho la tutela firmada por esta señora Reyes, es decir, juez y parte. Hacen la tutela y después les preguntan cómo les parece el derecho vulnerado. Y como cerecita del pastel, para que se vayan de para atrás, este es el convenio, el famoso convenio de la ministra Parodi, que tiene como intervinientes, es decir, ellos van a desarrollar este convenio para llevar adelante la decisión final de la Corte Constitucional, que fue pues condenar a todo el mundo, a todos los que estuvieran en contra de esto, a la directora del colegio donde estudiaba Urrego, al colegio mismo, etcétera, y hacen un convenio que es el convenio donde quisieron llegar a todos los colegios a través del tema de la ideología de género, a través de un video que se llama Diverdiferencias, que es una aberración que ustedes pueden encontrar en YouTube, se llama Diverdiferencias, eso se lo iban a mostrar a sus hijos en todos los colegios, y el contrato, como ya lo habíamos sabido, es de 1.586 mil millones. 1.586 mil millones. Aquí está el convenio, perdón. Y vea los intervinientes del convenio, es decir, quienes lo iban a ejecutar. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hay otra organización italiana y Colombia Diversa. Es decir, tienen un círculo, es un círculo vicioso, mafioso más bien, donde Colombia Diversa va y busca los casos para pasar las tutelas, luego la Corte Constitucional los llama a que digan qué piensan de ese derecho vulnerado. Ellos lógicamente son juez y parte, son los abogados que pusieron la tutela, pues van a decir la tutela tiene la razón, y luego, como cerecita del pastel, van a ejecutar el convenio, el acuerdo, como lo hicieron en este caso con la ministra Parodi. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! ¡Qué inmoralidad! Y no estamos hablando desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la Constitución. Pero así, de esa misma manera, nos han metido el matrimonio de parejas del mismo sexo, la adopción de parejas del mismo sexo,
este tema de los manuales de los colegios, que entre otras cosas la Corte Constitucional no tiene competencia para modificarlos, y muchas otras cosas. Por eso mañana a las 11 de la mañana vamos a estar en la Corte Constitucional radicando una nulidad de esta sentencia de Urrego, porque ha sido un proceso donde hay una serie de intereses, un conflicto de intereses, donde se convierte Colombia Diversa, aparato propagandístico de la ideología de género en Colombia, en juez y parte, y la Corte firmó eso, lo aprobó, como si eso fuera, ahí sí como dicen, palabra de Dios. Entonces, mañana a las 11 los que puedan, los esperamos. Corte Constitucional, 11 de la mañana, vamos a radicar la nulidad de la sentencia y vamos a hacer un plantón simbólico para que vean que el pueblo colombiano se levantó y que del pueblo colombiano no se burlan, pero además de eso, que a Colombia no entra la ideología de género.